Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Mis amigas y amigos, yo he titulado el comentario editorial de hoy Un inolvidable reconocimiento. Y así fue en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. La directiva de las Estrellas Orientales me hicieron un reconocimiento por haber sido el primer narrador de los juegos cuando se reinició el béisbol en el país en el 1951, narrador de las Estrellas Orientales. Y mi comentario dice así: el recién pasado sábado fuimos objeto de un inolvidable reconocimiento en el estadio de San Pedro de Macorís, al honrarnos por haber sido el primer narrador que tuvieron las Estrellas Orientales allá por el año 1951, cuando los equipos tradicionales del béisbol dominicano volvieron a jugar pelota profesional en el país. Serios problemas ocurrieron, entre ellos políticos también, por lo que en el año 1937 se suspendió abruptamente uno de aquellos torneos. Fue necesario que transcurrieran 14 años para que las aguas volvieran a su nivel. En esa nueva etapa, las Águilas Ibaeñas, Estrellas Orientales, Licey y Escogido comenzaron a jugar de nuevo, esta vez en temporadas de primavera. Hacía ya 3 años que veníamos laborando como locutor, y fue así que el director de la estación HI1J, La Voz de Oriente, nos preguntó un día si nos atrevíamos, escuchando la estación de onda corta que en Santiago transmitía los juegos cuando las Estrellas iban a jugar a esa ciudad, es decir, si nos atrevíamos, si hacíamos la versión de los juegos escuchando la narración que procedía de Santiago provisto de unos auditivos, a lo que dijimos que sí. Así comenzó aquello que más tarde fue una de las facetas de nuestra narración deportiva. Al año siguiente fuimos a Santiago, esta vez contratados por don Morito Sánchez, propietario de la estación HI9B Broadcasting Hotel Mercedes, pues había escuchado el trabajo que yo había desarrollado en San Pedro de Macorís, que hicimos el año anterior. Fue entonces cuando nos fuimos a vivir a Santiago al aceptar la oferta de don Morito. El periodista y narrador deportivo Osvaldo Rodríguez Uncar tenía en mente indagar quién había sido el primer narrador de las Estrellas. Descubrió que había sido este servidor. Nos contactó, nos hizo una entrevista y luego anunció que nos harían un homenaje por haber sido quien narraba en el 1951 en San Pedro los juegos del equipo oriental. Este sábado, recién pasado, tuvo lugar ese reconocimiento. Numerosos compañeros de la radio y la televisión local nos acompañaron junto a familiares a la ciudad oriental en un cómodo minibús aportado por la dirección de las Águilas Ibaeñas por disposición expresa del amigo Vitico García Sued, quien también nos acompañó. Fuimos objeto en el estadio Petro Macorizano de las atenciones del señor Mayén, principal directivo de las Estrellas, de Rodríguez Uncar, autor de ese homenaje, y de un público que llenó dicho estadio y que aplaudió numerosas veces cuando se hacía mención del motivo del reconocimiento. Invitados a la cabina de la televisión que hacía la transmisión del partido entre ambos equipos, compartimos unos momentos con el compañero Bejarán y demás integrantes de la cadena de las Estrellas. Al final, hicimos recuento de aquel trabajo y señalé que aquello fue el comienzo de mi largo trabajo en los medios radiales y televisivos, pues fue el inicio al haber optado por una profesión que nos ha permitido formar familias y vivir decentemente, apegados siempre a principios y valores que han hecho posible haber sido distinguido
tantas veces por sectores de la sociedad criolla, especialmente por los más humildes, quienes han tenido siempre como un amigo sincero y defensor de siempre. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Ramón, Sí, y usted vivió muchos años en San Pedro. no, si supieras que no muchos. Bueno, del 46 al 48. Después, a veces volvíamos a San Pedro porque mi papá fue empleado público y estuvo, bueno, en diferentes pueblos del país. Y ahí iba con él toda la familia. Pero eso aún así da cierta nostalgia cuando usted se encuentra con edificios de aquella época y parques y eso. ¿Cómo no? Claro que sí. Sí, Tiene que producirse ese sentimiento. sí. Una ciudad que dio muchos poetas y sobre todo para esa época. Así es, así mismo es. Sí. Bueno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría tratando de ocultar cientos de documentos potencialmente sensibles sobre los regalos recibidos por varios miembros de la familia del presidente Joe Biden, de contactos en China, Rusia y Ucrania, según un informe publicado recientemente por el Daily Mail. Kevin Evans, un abogado de Colorado, demandó al Departamento de Justicia en marzo del año pasado, después de que, según él, no cumpliera con su solicitud de la Ley de Libertad de Información para obtener registros sobre las relaciones comerciales en el extranjero del hijo y el hermano del mandatario, Hunter y James Biden. Evans argumentó que buscaba documentos relativos a cualquier relación, comunicación, regalos y o remuneración en cualquier forma de China, Rusia o Ucrania. Asimismo, reveló que los abogados estatales admitieron ante el tribunal que disponían de al menos 400 páginas de documentos potencialmente relevantes, pero ahora indican que no pueden ni confirmar ni negar la existencia de dichos papeles. Amigos, la defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, depositará este martes la solicitud del cese de la prisión preventiva que pesa en su contra por la acusación del contrabando de corrupción o el entramado de corrupción en el caso Medusa. Los doctores Gustavo Biaggi Pomarol y Carlos Balcácer acudirían esta mañana a depositar la instancia ante el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial, Amaury Martínez, quien conocerá el juicio preliminar según o seguido a los implicados en el referido caso. Hoy vamos a solicitar al juez de instrucción, Amaury Martínez, la declaratoria del cese de la prisión preventiva o la fijación de una audiencia para conocer del mismo, adujo Biaggi Pomarol. El jurista alega que ya venció el 8 de enero pasado el plazo de los 18 meses de la prisión preventiva dictada en contra del ex procurador por la jueza Kenia Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dispuso su envío a la cárcel de Najayo por ese periodo. Un equipo internacional de investigadores, entre los que se encuentran científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias, en España, ha confirmado que una estrella antigua de la Vía Láctea es, para su sorpresa, una estrella doble o binaria, lo que se descartaba en este tipo de objetos primigenios. Las estrellas con un menor contenido metálico son consideradas las más antiguas de la Vía Láctea, formada tan solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, un tiempo que se considera fugaz comparada con la edad del universo,
ha precisado este martes el Instituto de Astrofísica de Canarias en un comunicado. Estas estrellas son auténticos fósiles vivientes que llevan codificadas en su composición química las primeras etapas de evolución del universo y en concreto la que ha sido objeto de estudio, la estrella SMSS 1605-1443, fue descubierta en 2018 e identificada como una de las más antiguas de la galaxia por su composición química, pero se desconocía su auténtica naturaleza. Ahora, gracias al esfuerzo combinado de varios grupos de investigación europeos y al uso del espectrógrafo expreso, se ha deducido el origen de esta joya de la arqueología estelar. Señores, este cable que voy a leer ahora a continuación tiene una importancia extraordinaria, sobre todo por lo que revela o por lo que está denunciando. Viene de Roma, Italia. Tras la muerte del Papa emérito Benedicto XVI, los conservadores del Vaticano estarían llevando a cabo un plan secreto para someter al Papa Francisco a una presión tal que le lleve a dimitir. O sea, que renuncie. Al parecer, el objetivo del plan es forzar la salida del pontífice mediante un estrés excesivo, según declaró la semana pasada un cardenal italiano al diario La Stampa. El plan secreto se formulará sobre varios ejes y fases, pero tendrá un objetivo que es poner el pontificado bajo la tensión para que Francisco tenga que renunciar. Los opositores a Francisco saben que ahora mismo están en minoría, que necesitarán tiempo, tanto para ganar consenso como para debilitar a Bergoglio, que es el apellido del Papa, dijo el cardenal. Al parecer, los funcionarios más conservadores consideran al sumo pontífice demasiado liberal en mayoría de homosexualidad, en ahorro, en aborto, la comunión para los divorciados vueltos a causar y el celibato de los sacerdotes. Tal es la norma dentro del Vaticano, que algunos se refieren al jefe de la Iglesia como un comunista. Según el cardenal, algunos de sus enemigos actuantes están en la sombra, mientras que otros serán más abiertos en sus críticas. Entre estos últimos se encuentra el arzobispo George Gansanwin, quien durante 19 años fue secretario personal del Papa emérito Benedicto XVI y que se ha mostrado muy crítico con Francisco en los últimos días. Ay, Papa Mue. Por eso decía el Papa Francisco, oren por mí. Oren por mí. Así Yo le estaba diciendo que estoy rodeado de enemigos. Sí, sí. Desde un principio. Sí, de un principio alertó. La primera causa fue que no era italiano ni era europeo, que era latinoamericano. Esa fue una. Y además, esas grandes potencias que controlan la ONU y una serie de organismos internacionales, no controlan ahora mismo el Vaticano, al menos no tienen el Papa como un instrumento, ¿no? Sí. A su servicio. Entonces, son muchos intereses. Intereses encontrados. Sí. Miren, Barahona, esa región de la policía tiene a Guzmán Badía, el general Guzmán Badía, bajo la dirección allí, que está haciendo un gran trabajo. Y allí en Barahona, gracias al llamado y a la búsqueda activa que les hizo la policía, se entregaron a las autoridades los autores de haberle quitado la vida al nombrado Brownie Yacel Félix y de haber herido de bala a otra persona. Vamos a ver las imágenes y las informaciones detalladas
de este hecho. Ciertamente, a raíz del llamado que le hiciera el director regional sur de la Policía Nacional, el general de brigada, licenciado Juan Hilario Guzmán Badía, a los hermanos Matos, a través de los distintos medios de comunicaciones, se entregaron a la Subdirección de Investigaciones Criminales DICRIN de esta dirección los nombrados William Ramón y Wilkin Matos, los cuales estaban siendo buscados mediante orden de arresto y conducencia por el hecho de estos darle muerte a Yacel Félix en un hecho ocurrido en el sector Don Bosco de esta ciudad de Barahona. Los mismos están siendo puestos a disposición de la justicia para los fines correspondientes.